En las áridas llanuras de Mesopotamia, donde el Tigris y el Éufrates serpentean a través de la historia, yacen las ruinas de una de las civilizaciones más antiguas conocidas, Sumeria. Fue aquí, hace milenios, donde floreció una cultura que nos legó la escritura, las matemáticas, la astronomía y un panteón de deidades tan enigmáticas como fascinantes, los Anunnaki. Sus nombres resuenan con un eco ancestral, figuras divinas inscritas en tablillas de arcilla cuneiforme, protagonistas de mitos de creación, diluvios apocalípticos y un misterioso descenso desde los cielos. Pero, ¿quiénes eran realmente los Anunnaki? ¿Dioses todopoderosos moldeados por la imaginación humana o algo mucho más extraordinario y perturbador? Nos adentraremos en las brumas del tiempo para explorar el misterio de los Anunnaki. No nos conformaremos con las respuestas fáciles ni con las interpretaciones superficiales. Excavaremos en los textos sumerios originales, analizaremos las teorías más audaces y confrontaremos la evidencia con el escepticismo necesario, buscando desentrañar la verdad oculta tras el polvo milenario. Prepárense para un viaje a los confines de la historia y la especulación, donde las líneas entre mito y realidad se difuminan, y donde la pregunta persiste: ¿fueron los Anunnaki los arquitectos silenciosos de nuestra civilización o simplemente una elaborada fábula de la antigüedad? Capítulo 1. Las tablillas hablan, Sumeria y el panteón Anunnaki. Para comprender el enigma Anunnaki, debemos regresar a la fuente primordial, Sumeria. Entre el cuarto y tercer milenio antes de Cristo, esta civilización emergió con una explosión de innovación y complejidad cultural. Desarrollaron la escritura cuneiforme, un sistema de símbolos grabados en tablillas de arcilla que se han convertido en ventanas directas a su mundo. Estas tablillas, recuperadas de yacimientos arqueológicos como Ur, Uruk, Nippur y Eridu, revelan un rico tapiz de mitos, himnos, listas reales y textos rituales. En ellos, los Anunnaki emergen como un consejo divino, una jerarquía de dioses liderada por figuras supremas como Eanu, el dios del cielo, la deidad primordial, el padre de los dioses. Residente en el cielo más alto, su autoridad era suprema, aunque su participación directa en los asuntos terrenales era a menudo distante. Enlil, el dios del aire, la tormenta y el poder ejecutivo del panteón. Figura clave en la gestión del mundo humano, a menudo asociado con la ley y el orden, pero también con la destrucción y el castigo. Enki, Ea en acadio, el dios de las aguas dulces, la sabiduría, la magia y la creación. Considerado un benefactor de la humanidad, a menudo retratado como astuto, ingenioso y protector. Eninursak, asociada con la tierra fértil, el nacimiento y la crianza. Una figura esencial en la creación de la vida y en el sustento de la humanidad. E Ishtar, Inanna en sumerio, la diosa del amor, la guerra, la fertilidad y el poder. Una de las deidades más complejas y veneradas, con una personalidad apasionada y a menudo volátil. Los textos sumerios describen a los Anunnaki como seres poderosos, inmortales, o de vida extremadamente longeva, capaces de hazañas asombrosas y poseedores de un conocimiento superior. Se les atribuye la creación del mundo, la organización del cosmos, y lo que es más intrigante, la creación de la humanidad. El mito de la creación, diseño divino o ingeniería genética. Uno de los aspectos más controvertidos y fascinantes de los mitos Anunnaki es su relato de la creación de la humanidad. Narran una historia donde los dioses menores, los Igigi, se rebelan contra el trabajo pesado de mantener el orden cósmico y atender a los dioses mayores, los Anunnaki. Para solucionar este problema, los Anunnaki, liderados por Enki y Ninursak, deciden crear una nueva raza de seres, la humanidad. Según la interpretación de algunos textos, la creación no fue un acto de divinidad mágica, sino un proceso más pragmático y, para algunos, sorprendentemente científico. Las tablillas describen la mezcla de sangre de Dios, o esencia divina, con arcilla o barro. Interpretaciones audaces sugieren que esto podría ser una metáfora de manipulación genética, donde los Anunnaki habrían combinado su propio ADN con el de homínidos preexistentes en la Tierra para crear al asterisco Homo sapiens asterisco. Esta interpretación, popularizada por autores como Zecharia Sitchin, alimenta la teoría de que los Anunnaki no eran dioses en el sentido tradicional, sino seres extraterrestres avanzados que llegaron a la Tierra, posiblemente en busca de recursos como el oro, y que nos crearon como una fuerza laboral esclava. Capítulo 2. La hipótesis Sitchin, Anunnaki extraterrestres y el planeta Nibiru. La figura más influyente en la popularización de la teoría de los Anunnaki extraterrestres es Zecharia Sitchin, 1920 a 2010. Lingüista y autor, Sitchin dedicó su vida a la interpretación de los textos sumerios y acadios,
llegando a conclusiones que desafían la arqueología y la historia convencionales. En su serie de libros Las Crónicas de la Tierra, Sitchin presentó una narrativa audaz y detallada que reinterpreta completamente el panteón Anunnaki. Sus puntos clave incluyen: en Nibiru, el planeta hogar, Sitchin afirma que los Anunnaki provenían de un planeta transneptuniano llamado Nibiru, con una órbita elíptica de 3,600 años alrededor del Sol. Según él, Nibiru se acerca periódicamente al sistema solar interno, causando eventos catastróficos en la Tierra. En la llegada a la Tierra, según Sitchin, los Anunnaki llegaron a la Tierra desde Nibiru. Su motivo principal era la extracción de oro, un metal esencial para reparar la atmósfera de Nibiru. En la creación de la humanidad como esclavos mineros, cansados del duro trabajo minero, los Anunnaki, bajo la dirección de Enki, habrían creado a la humanidad mediante ingeniería genética, utilizando su propio ADN para crear una raza de trabajadores que extrajeran el oro por ellos. De tecnología avanzada y dioses confundidos. Sitchin argumenta que la tecnología avanzada de los Anunnaki fue malinterpretada por los antiguos sumerios como poderes divinos. Sus naves celestiales serían confundidas con carros de fuego, y sus conocimientos científicos con magia divina. El diluvio universal y el retorno de Nibiru. Sitchin interpreta el mito del diluvio universal como un evento real causado por el último periplo de Nibiru, y predice futuros retornos del planeta que podrían traer nuevas catástrofes. La hipótesis de Sitchin, aunque fascinante y popular, ha sido ampliamente criticada por la comunidad académica. Expertos en estudios sumerios, arqueología y lingüística señalan numerosas inconsistencias y errores en su interpretación de los textos cuneiformes, así como la falta de evidencia científica que respalde la existencia de Nibiru o la llegada de extraterrestres a la Tierra en tiempos prehistóricos. Capítulo 3. Desmontando el mito. Críticas y perspectivas académicas. Es crucial contrastar la visión de Sitchin y sus seguidores con la perspectiva académica convencional. Los expertos en estudios sumerios ofrecen una interpretación mucho más matizada y arraigada en el contexto cultural y religioso de la antigua Mesopotamia. Las principales críticas a la hipótesis de Sitchin incluyen: interpretación selectiva y errónea de textos. Los críticos acusan a Sitchin de seleccionar fragmentos de textos fuera de contexto, de traducir de manera libre y de imponer una narrativa preexistente a los textos sumerios, en lugar de dejar que los textos hablen por sí mismos. Se argumenta que Sitchin a menudo ignora el simbolismo, la metáfora y las convenciones literarias de la mitología antigua. Falta de evidencia lingüística. Los expertos señalan que las etimologías y las conexiones lingüísticas que Sitchin propone para apoyar su teoría son a menudo incorrectas o inexistentes. Su interpretación de palabras sumerias clave como Anunnaki y Nibiru es cuestionada. Ausencia de evidencia arqueológica y científica. No existe evidencia arqueológica que respalde la idea de una civilización extraterrestre en la Tierra en tiempos prehistóricos, ni de tecnología avanzada que haya sido malinterpretada como magia. La existencia de Nibiru como un planeta transneptuniano con la órbita descrita por Sitchin es rechazada por la astronomía moderna. Contexto cultural y religioso ignorado. La crítica principal es que Sitchin descontextualiza los mitos Anunnaki de su rico contexto cultural y religioso sumerio. Los dioses sumerios, aunque poderosos, no eran extraterrestres literales, sino representaciones simbólicas de fuerzas naturales, conceptos abstractos y arquetipos humanos, dentro de un sistema de creencias complejo y profundamente arraigado en su tiempo. Desde la perspectiva académica, los Anunnaki son entendidos como parte integral de la religión y cosmología sumeria. Eran dioses dentro de un panteón politeísta, con roles y funciones específicas dentro de un universo concebido de manera mitológica. Su descenso del cielo se interpreta como una metáfora de su origen divino y su conexión con el reino celeste, no como un viaje espacial literal. La creación de la humanidad, en esta visión, es entendida como un mito de origen que busca explicar el lugar de la humanidad en el cosmos, su relación con los dioses y el propósito de su existencia. Las metáforas de sangre de Dios y arcilla se interpretan como simbolismos de la dualidad de la naturaleza humana, con una chispa divina y una base terrenal. Capítulo 4. ¿Evidencia en piedra y arcilla? Artefactos anómalos y sitios antiguos bajo la lupa. Si los Anunnaki fueron algo más que mitos, deberíamos esperar encontrar evidencia tangible de su presencia, tecnología o influencia en nuestro pasado. Los defensores de la teoría extraterrestre a menudo señalan una serie de artefactos y sitios arqueológicos anómalos como posibles pruebas de una civilización avanzada prehistórica, y en algunos casos, los vinculan directamente a los Anunnaki. En este capítulo, examinaremos críticamente algunas de estas evidencias más citadas, separando la especulación de la realidad arqueológica.
El mapa del mundo sumerio de Nínive, cartografía avanzada o interpretación exagerada. Un artefacto que a menudo se presenta como evidencia de conocimiento geográfico avanzado en la antigüedad es una tablilla de arcilla descubierta en Nínive, que data del siglo VI a.C., pero que se cree que es una copia de un original mucho más antiguo, posiblemente sumerio. Esta tablilla muestra un mapa del mundo conocido desde una perspectiva centrada en Mesopotamia. La interpretación Anunnaki. Algunos teóricos sugieren que este mapa, con sus representaciones detalladas de tierras y océanos, implica un conocimiento cartográfico sorprendentemente preciso para la época, incluso sugiriendo una perspectiva aérea que solo sería posible con tecnología avanzada, quizás proporcionada por los Anunnaki. Se argumenta que la inclusión de regiones más allá del conocimiento geográfico convencional de la época podría indicar información obtenida de fuentes extraterrestres. La perspectiva académica. Los expertos en cartografía antigua y estudios sumerios ofrecen una interpretación más contextualizada. Reconocen que el mapa es notable para su tiempo, pero señalan que no es un mapa científico. El mapa no utiliza proyecciones matemáticas precisas ni escalas uniformes. Es una representación conceptual y simbólica del mundo conocido, no un mapa topográfico moderno. El conocimiento geográfico de la época. Las civilizaciones mesopotámicas tenían un conocimiento geográfico considerable de su entorno y regiones vecinas a través del comercio, la exploración y las campañas militares. El mapa refleja este conocimiento, aunque con las imprecisiones y limitaciones propias de la época. Interpretaciones simbólicas y cosmológicas. Algunos elementos del mapa podrían tener significados simbólicos o cosmológicos, más que representar ubicaciones geográficas reales en el sentido moderno. La inclusión de regiones más allá podría referirse a conceptos míticos o regiones poco conocidas en la periferia del mundo conocido. Conclusión sobre el mapa. Si bien el mapa del mundo sumerio es un artefacto fascinante que demuestra el desarrollo de la cartografía en la antigüedad, no hay evidencia concluyente de que represente un conocimiento geográfico anómalamente avanzado o que derive de fuentes extraterrestres. Su precisión se ajusta al nivel de conocimiento geográfico y las convenciones cartográficas de la época, interpretadas dentro de su contexto cultural y simbólico. Capítulo 5. La batería de Bagdad. Pila eléctrica antigua o malentendido arqueológico. Otro artefacto que alimenta las especulaciones sobre tecnología antigua avanzada es la llamada batería de Bagdad, un conjunto de vasijas de arcilla, tubos de cobre y varillas de hierro descubiertas en Kuyut Raboua, cerca de Bagdad, y datadas en la época parta, siglos 3 a.C. al III después de Cristo. Algunos entusiastas de la tecnología antigua y los defensores de la teoría Anunnaki sugieren que estas vasijas son en realidad baterías eléctricas primitivas. Argumentan que, al llenarlas con un electrolito como vinagre o jugo de uva, podrían haber generado una corriente eléctrica, posiblemente utilizada para galvanoplastia, recubrimiento de metales con una capa de oro, o incluso para iluminación rudimentaria. Esta interpretación se presenta a menudo como evidencia de que civilizaciones antiguas, posiblemente influenciadas por los Anunnaki, poseían conocimientos tecnológicos sorprendentemente avanzados. La perspectiva científica y arqueológica. Aunque la posibilidad de que la batería de Bagdad pudiera generar una pequeña corriente eléctrica es técnicamente plausible, la mayoría de los arqueólogos y científicos son escépticos sobre su función real como batería y sobre la idea de que represente una tecnología eléctrica avanzada en la antigüedad. Sus argumentos incluyen: el contexto arqueológico incierto. El contexto arqueológico preciso de las baterías es algo incierto, lo que dificulta determinar su función original con certeza. Podrían haber tenido otros usos, como contenedores para pergaminos o recipientes para almacenar líquidos. Interpretaciones alternativas. Se han propuesto interpretaciones alternativas para la función de estas vasijas, como recipientes rituales o contenedores para medicinas. La forma y los materiales no necesariamente apuntan a una función eléctrica. En necesidad de mayor evidencia, para confirmar la hipótesis de la batería, se necesitaría evidencia arqueológica mucho más sólida, incluyendo objetos galvanizados encontrados en contextos relacionados, cableado, interruptores u otros componentes de circuitos eléctricos, que hasta ahora no se han encontrado. Capítulo 6. Más allá de la disputa. El legado duradero de los Anunnaki. A pesar de las críticas a la hipótesis de Sitchin, el misterio de los Anunnaki sigue fascinando a un público amplio. Su figura ha trascendido el ámbito académico para convertirse en un elemento recurrente en la cultura popular, la literatura de ciencia ficción, los videojuegos y las teorías de conspiración. ¿Por qué persiste este interés? Varias razones pueden explicar esta fascinación duradera. En la atracción por lo misterioso y lo prohibido.
El enigma de los Anunnaki apela a nuestra curiosidad innata por lo desconocido, lo oculto y lo prohibido. La idea de una historia secreta de la humanidad, manipulada por seres superiores, resulta intrínsecamente atractiva. En la búsqueda de orígenes y significado, las preguntas sobre nuestros orígenes y el propósito de nuestra existencia son fundamentales para la condición humana. La narrativa de los Anunnaki ofrece una respuesta audaz, aunque controvertida, a estas preguntas, conectando nuestro pasado con un drama cósmico de proporciones épicas. En la fascinación por la tecnología antigua y los misterios arqueológicos, la idea de que civilizaciones antiguas poseyeron conocimientos y tecnologías avanzadas, incluso comparables o superiores a las nuestras, siempre ha generado fascinación. La teoría de los Anunnaki se entrelaza con especulaciones sobre pirámides, megalitos y otros misterios arqueológicos, sugiriendo una conexión con una sabiduría ancestral perdida. En la crítica a la narrativa histórica convencional, para algunos, la teoría de los Anunnaki representa una crítica a la narrativa histórica oficial, percibida como incompleta o incluso manipulada. La idea de que la arqueología y la historia ocultan la verdad sobre nuestro pasado encuentra eco en aquellos que desconfían de las instituciones y buscan explicaciones alternativas. Incluso si despojamos a los Anunnaki de las interpretaciones extraterrestres y volvemos a su contexto mitológico original, su legado sigue siendo significativo. Representan un testimonio de la capacidad humana para crear narrativas complejas y ricas que exploran preguntas fundamentales sobre la vida, el universo y nuestro lugar en él. Sus mitos, aunque no sean historia literal, son ventanas a la mentalidad de una civilización antigua, a sus preocupaciones, sus esperanzas y sus temores. El enigma persiste, la búsqueda continúa. El misterio de los Anunnaki permanece envuelto en las brumas del tiempo y la interpretación. Fueron dioses ancestrales, figuras míticas moldeadas por la imaginación humana, o visitantes estelares que dejaron una huella indeleble en nuestra historia. La evidencia textual sumeria nos ofrece un rico panteón de deidades, con historias complejas y roles definidos dentro de una cosmología elaborada. La hipótesis de Sitchin, aunque popular, carece de respaldo académico sólido y se basa en interpretaciones controvertidas de los textos y una falta de evidencia científica. Sin embargo, la fascinación por los Anunnaki persiste, impulsada por nuestra sed de misterio, nuestra búsqueda de orígenes y nuestra inclinación por las narrativas épicas. Más allá de la cuestión de su literalidad histórica, los Anunnaki nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la mitología, la construcción de la historia y la capacidad humana para imaginar mundos más allá de nuestra comprensión inmediata. Quizás la verdad sobre los Anunnaki no resida en la búsqueda de pruebas concretas de su existencia física, sino la comprensión de su significado simbólico y cultural. Son un espejo que refleja nuestras propias preguntas, nuestros anhelos y nuestra eterna búsqueda de respuestas en el vasto e inescrutable universo. Mientras el polvo sumerio siga revelando secretos y las tablillas cuneiformes sigan siendo descifradas, el enigma de los Anunnaki seguirá vivo, desafiándonos a explorar las fronteras entre el mito y la realidad, y a mantener viva la llama de la curiosidad ante los misterios del pasado y el futuro. La investigación, en última instancia, depende de cada uno de nosotros para interpretar las pistas y formar nuestras propias conclusiones en este fascinante rompecabezas ancestral. Si este tema ha despertado tu curiosidad y deseas seguir profundizando los misterios de la historia antigua, te extendemos una invitación a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás análisis rigurosos, debates apasionantes y nuevas teorías que te llevarán a descubrir perspectivas fascinantes sobre nuestro pasado. Tu like es un incentivo para seguir creando contenido de calidad, y tus comentarios son vitales para enriquecer nuestra comunidad. ¿Qué otros temas te gustaría que exploráramos en el futuro? Y déjanos tus sugerencias.